Ya, entonces hasta el momento hemos podido analizar el primer semestre de nacimiento de un niño para entrar de lleno al tercer trimestre, en la cual vamos a tener tres hitos psicomotores sumamente importantes a los 7 meses, que determinan el alcance del niño, no solamente ahora en posiciones que son pronosupina, sino que ya nos olvidamos de ambas posiciones, que son finalmente una inversa a la otra, y pasamos a procesos que tienen que ver con la verticalización del niño. Entonces ya no clasificamos entre prono y supino, sino que pasamos entonces a este posible giro que genera el niño, simétrico, es decir, para ambos lados, de giro coordinado, la posición sedente asistido y al mismo tiempo la coordinación mano-pie-boca, que incluye entonces más segmentos corporales. Aparece el primer hito asociado principalmente a lo que tiene que ver con el desplazamiento, como es el arrastre, y al mismo tiempo aspectos cognitivos de desconocer, ya empezando a darse cuenta de que hay figuras que son mucho más relevantes en su vida, adultos que son mucho más persistentes, como sus padres, sus abuelos, por ejemplo, tíos, hermanos, que son personas que constantemente pasan tiempo asociado entonces finalmente a este niño o a esta niña, ¿ya? Cuando entramos asociado directo a lo que tiene que ver con el tercer trimestre, encontramos que a los 6 meses el niño empieza a reconocer tanto por el sonido como finalmente por aspectos olfativos o incluso puede ser también por la visión a personas que son relevantes. Y ahí aparecen investigaciones asociadas que están finalmente con Harry Harold o Browley, los cuales nos ven, analizan y finalmente dimensionan lo que pasa con el concepto de apego, incluso haciendo estudios, por ejemplo, en el caso de los monos. 6 meses, conducta social y de interacción, el niño empieza a reconocer. El punto es que el desconocer aparece a los 9 meses. Por lo tanto, uno se da con una diferencia de por lo menos 3 meses entre el otro. Cuando nos damos cuenta entonces de conductas asociadas a los conceptos asociados a la percepción, aparece de forma bastante relevante en la posibilidad de que este niño empiece a dejar elementos que son relevantes unos de otros. Empieza a pensar, a estructurar de forma mucho más propositiva lo que tiene que ver con el concepto asociado a la ideación, a la planificación y finalmente con la ejecución de actos motrices. Es decir, asocia incluso, por ejemplo, el sonido del vehículo que viene llegando con que llega su padre, o puede ser finalmente que empiece a asociar aspectos temporales en la cual ciertamente puede llegar, por ejemplo, la abuela, puede llegar el hermano, después de ciertos tiempos cuando se empieza a oscurecer en la noche, cosas por el estilo. Es decir, hay aspectos perceptivos mucho más complejos cuando este niño ya se encuentra en el primer semestre. Orientado a esto mismo, podemos darnos cuenta entonces de que el primer hito psicomotor de los 7 meses es la coordinación mano-pie-boca, en la cual a la secuencia de 7 meses este niño empieza a darse cuenta de que hay más espacios asociados a su esquema corporal que tienen que ver con incluir sus pies finalmente en este descubrimiento constante, lo cual determina entonces que este chico pueda pasar de la imagen A en que no tiene alcance inicial, por ejemplo, de sus pies, hasta incluso llevarlos a la boca. A los 7 meses se da un patrón que tiene que ver con lo simétrico. Es decir, tenemos un chico que inicialmente que se encuentra en una posición orientado a un patrón supino, se da cuenta de que para ambos lados de forma simétrica, no al mismo tiempo claramente, da la posibilidad de poder generar un patrón nuevamente de control postural en la cual este chico principalmente por los patrones inferiores, es decir, sus piernas son las que generan el giro y acompañan finalmente el cuerpo, es decir, un patrón como este que se encuentra en la imagen B. ¿Esto qué nos permite? Que este niño que ya haya alcanzado en un patrón prono el apoyo simétrico de codos, el apoyo unilateral e incluso el apoyo con brazos extendidos, pueda empezar a tomar objetos que son de su interés, llevarlos, explorarlos, inspeccionarlos. Pero aún nos encontramos en un patrón en el cual este niño no se desplaza de un punto A a un punto B, sino que en el mismo lugar empieza a generar este patrón finalmente asociado. Igual a los 7 meses tenemos la sedestación asistida, que es el punto en el cual los padres dejan finalmente a su hijo o su hija en un patrón en el cual puede mantenerse sin apoyo posterior. Si dejamos a un niño con apoyo posterior, no es sedestación asistida, es simplemente un apoyo, por ejemplo, constante en que ese niño tiene un punto de apoyo. Lo que queremos es que el niño se mantenga posturalmente erguido, asociado finalmente a un patrón que le permita ahora no explorar solamente en supino y prono, sino que en una posición mucho más vertical, en la cual puede tomar objetos, llevarlos a la boca, explorarlos, ¿ya? Que es sumamente relevante desde un punto de vista cognitivo también. 8 meses apareció el arrastre.
Este niño ya no solamente está en un patrón orientado a estar finalmente estático en un lugar, se pone mucho más compleja la vida cotidiana en la casa, en la cual este chico empieza a dar vueltas por el lugar, buscando patrones que tienen que ver con una fase principal de arrastre, en la cual hay un patrón que es cruzado y alternante del niño alrededor de los 8 meses. Después nos damos cuenta de que se ha dado un patrón que es mucho más coordinado, en la cual tenemos, por ejemplo, el apoyo de la palma que se encuentra en este momento izquierda con la rodilla derecha que se extiende para empezar a generar patrones de apoyo de 4 puntos, en la cual hay una fase que es preparatoria finalmente a lo que tiene que ver con el gateo, que es mucho más coordinado. Y entramos al ciclo final, en la cual finalmente tenemos un proceso de gateo coordinado, de sedestación independiente y aspectos cognitivos más complejos como el continente contenido a los 9 y 10 meses, y damos paso a los procesos de desplazamiento de marcha lateral y marcha libre. ¿Qué nos entendemos entonces? Que el gateo ya es un patrón que se da alrededor de los 9, 10, 11 meses, orientado a, primero, algo más descoordinado, como dice acá, para finalmente llegar a un patrón alternante coordinado, en que el niño va cruzando entonces sus extremidades para poder explorar el entorno y pasar entonces de un lugar que se encontraba mucho más estático a finalmente el alcance por componentes y de ideomotricidad, es decir, lo piensa, lo crea y planifica finalmente cómo llegar a ese objeto. ¿Por qué es importante el gateo? Tenemos beneficios. Y de hecho muchas veces puede salir la pregunta, que hay niños que no gatean y ¿qué pasa? No es que gatear no pueda ser traspasado y tengamos finalmente patrones que sean más altos, es decir, un niño que se arrastra empieza a pasar a un proceso en el cual tiene, por ejemplo, una marcha lateral. Sí, está, pero ¿qué es lo que nos está pasando? Todas estas actividades y beneficios que están acá, aspectos ligados a la alimentación, aspectos ligados a lo que tiene que ver con las acciones protectoras de los brazos, que el niño ya empieza a tener un patrón del punto de vista de darse cuenta de que puede poner sus brazos cada vez que se cae. Es decir, el esquema corporal se ayuda, aspecto ortopédico en cuanto a la formación de la articulación de la cadera, el arco plantar, funciones que son prensoras también tienen que ver con lo mismo, la acomodación visual, darse cuenta de lo que está cerca y lo que está lejos, y aspectos también relevantes fonoaudiológicos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, los procesos primeros que tienen que ver con la succión del niño, en la medida, por ejemplo, del pecho materno, tiene que ver con un proceso que es mucho más antero-posterior. Es decir, la succión tiene que ver con esta entrada y salida constante de antero a posterior de la lengua. Es decir, el patrón, por ejemplo, de gateo determina incluso de que tengamos finalmente la posibilidad de que la lengua pase a lugares que son mucho más complejos, ¿ya? Entonces, ¿qué es relevante? El gateo es beneficioso en todos los puntos. ¿Qué pasa si un niño no alcanza el gateo y no lo hace? Es muy probable que tengamos entonces patrones que tienen que ver con actos motores mucho más altos. Es decir, ese niño que no gatea en un patrón coordinado, es muy posible que empiece a buscar actos para poder entonces retroalimentar a su sistema a través incluso de empezar a pensar en trepar. ¿Por qué? Porque trepar también es coordinado, al igual que el gateo, la diferencia es que uno es un plano horizontal, el otro es un plano vertical. Y eso va determinando entonces que el niño alcance mejores patrones desde el punto de vista postural. Cuando ya entramos a patrones más altos, nos encontramos entonces que este niño ya solamente está buscando el proceso de ideación y de búsqueda constante. Requiere del apoyo constante de los adultos en la medida de que lo cuiden, lo protejan de las posibles caídas, pero ya nos empezamos a dar cuenta de que este niño empieza a generar un patrón que es mucho más coordinado, en el cual ya no solamente está en este momento estático o está generando arrastre a nivel de suelo, sino que determina que este niño o esta niña va a empezar a buscar acciones y actos motores más complejos, alcanzar, treparse y agarrarse con el impulso incluso, generando entonces que este patrón que es cruzado, alternante, que antes era horizontal, ahora pasa a la verticalidad, como dice acá, y hacia los lados para finalmente llegar a un patrón mucho más complejo alrededor de un proceso de aparición de los 12 a los 18 meses, en que los niños ya generan una marcha libre, en que hay una amplia base de sustentación, donde los pies están separados, inicialmente mucho más descoordinado, para después ya llegar a un patrón alternante que le permita a ese niño poder agacharse, trepar, subir objetos. ¿Qué nos determina esto? De que los brazos muchas veces inicialmente son procesos estabilizadores del cuerpo, es decir, acompañan el movimiento tratando de cautelar la posible caída. Si ese niño no gateó antes, si ese niño no estuvo arrastrándose antes, dándose cuenta de la percepción, ese niño constantemente se va a caer y va a sufrir daño. Entonces, ¿qué es importante? Que respetemos finalmente los ciclos de desarrollo de los niños, orientados a que vamos a tener patrones que son alternantes de todo tipo,
patrones que son relevantes a la hora de un desplazamiento, que el niño pueda caerse pero en un patrón mucho más bajo, es muy importante antes de pasar a la vertical como la marcha y empezar a tropezarse porque no tiene una percepción lúcida de finalmente los espacios. Entonces, permitir determina entonces que en etapas mucho más prioritarias, más chico, ese niño empieza a aprender cómo relacionarse con el entorno y buscar finalmente aspectos que sean muy relevantes asociados finalmente a lo que tiene que ver con esta ideomotricidad que hablábamos antes. Acá, si ustedes pueden dar cuenta, aparece el caso de una niña que se llama Lucía, que analiza principalmente algunos aspectos ligados a lo contextual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy, en el segundo periodo, que ya es sincrónico, vamos a hacer algunos alcances por si se generan dudas asociadas a lo que acabamos de ver, pero también vamos a analizar casos clínicos. Vamos a empezar a meterle al tiro de razonamiento terapéutico para analizar y empezar a colocar contenidos que sean relevantes. ¿Qué nos interesa entender? Que lo contextual determina muchas cosas. Es una niña que, por ejemplo, tenía 9 meses, Lucía, pero al mismo tiempo se le agregan aspectos ligados a lo que tiene que ver con una red de protección mucho más compleja. Y eso determina entonces de que hay aspectos que deberíamos tener mucho más claro. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy entonces? En el proceso sincrónico, analizar desarrollo psicomotor típico y cuáles son los posibles signos de alerta. Hay cosas que varamente podríamos ver en un niño desde la idealidad. Un niño que, por ejemplo, presente bajo contacto visual e interacción con el TO, llama la atención, algo está pasando. Un niño que, por ejemplo, la sonrisa social, no hay un desencadenante social de mirada hacia el juguete o el adulto, algo está pasando. El llanto, que sea monótono, suave, ¿qué está generando? Algo nos pasa. Y esto entonces es lo que empieza a generar el ojo mucho más clínico. Determina que si un niño llega, en el caso por ejemplo de Lucía, a la consulta, ustedes la van a ver a la casa, se empiezan a dar cuenta de que no le gusta lo que está pasando, de que hay aspectos sensoriales asociados, que por ejemplo devuelve la leche, que no le gusta esto. Incluso podemos ver acciones que uno podría normalizar, como por ejemplo que dice acá, la cuidadora indica que poniéndola en cojines se mantiene sentadita. Algo dijimos de la sedestación asistida delante. ¿Por qué no es positivo esto? Lo analizamos en una clase sincrónica para que analicemos todo en conjunto el caso clínico. ¿Qué vamos a empezar a ver a partir de la clase número 3? Porque esta es la clase 1, la clase 2 viene la Fabiola y clase 3 vengo yo, a hablar un poco de los posibles signos de alerta y hacia dónde nos llevan los trastornos. Los videos van a estar disponibles, los contenidos también. La idea es poder subir todo contenido de la asignatura para que ustedes tengan el acceso y puedan estudiar determinando los tiempos que ustedes deseen hacer. Pero al mismo tiempo vamos a empezar a darnos cuenta de que, por ejemplo, desde la interacción podemos tener problemas como un trastorno del espectro autista, alteraciones comunicativas e incluso el concepto de deprivación socioemocional, que también vamos a abordar. Del punto de vista de lo cognitivo, vamos a hablar de déficit intelectual, vamos a hablar de déficit de oportunidades. ¿Qué determina esto? Que tengamos dos ejes bastante claros, pero también vamos a sumar un eje sensorial, analizando posibles problemas en el campo visual, del punto de vista del estrabismo, o incluso la ceguera, o incluso podríamos hablar de aspectos ligados a lo sensorial auditivo, pensando en un niño que presenta sordera completa o podría tener también un problema unilateral. Es decir, vamos a analizar tres ejes para finalizar lo que tiene que ver con desarrollo psicomotor del punto de vista de los signos de alerta típicos y atípicos con un eje orientado principalmente al uso de instrumentos. De ahí en adelante sería bueno que le echaran un vistazo a este Power, entendiendo y poniendo énfasis a lo que dice acá, es decir, signos de alerta asociados al lenguaje o signos de alerta asociados al trastorno del espectro autista y al mismo tiempo incorporar elementos asociados a lo que tiene que ver con la alteración cognitiva. Con esto estaríamos dando énfasis principalmente a toda esta bibliografía que está aquí, que tiene que ver con estrategia y desafío en niños con necesidades especiales, la parte 1, es decir, desarrollo psicomotor típico, para finalmente profundizar mucho más en lo que tiene que ver con los signos de alerta asociados a patrones que sean mucho más complejos desde lo motor, lo cual la Fabiola le va a dar un énfasis muy profundo, y yo asociado a lo que tiene que ver con la salud mental infantil, ¿ya? Así que eso, le agradezco todo y espero que estos videos hayan sido de aporte. Muchas gracias.